¿Por qué los jóvenes están insatisfechos con la democracia? Se preguntaba Gerardo Bertín, vicepresidente de programas internacionales en Freedom House. ¿Por qué la repelen? ¿Por qué no se meten en política en líneas generales? En el estudio de Freedom House no hay un compromiso con la política o la democracia, pero me llamó la atención este párrafo. Al mismo tiempo, los jóvenes siguen participando en la vida cívica. Asisten a manifestaciones, utilizan Internet para hacer oír su voz y son activos fuera de la esfera política tradicional, como en los negocios, en la escuela y en las comunidades religiosas. En un momento en que los derechos políticos y las libertades civiles están en declive, ¿por qué los jóvenes están tan insatisfechos con la democracia? ¿Y cómo pueden los líderes cívicos y democráticos lograr que vuelvan a la sociedad? Ese es nuestro foro para la mañana de hoy. En Washington está Diana Garay. Ella es politóloga, máster en desarrollo internacional y coordina el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en el Immigration Lab de la American University. Diana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y al otro extremo del continente, en Buenos Aires, está el politólogo Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gracias a ti como siempre. A ver, ¿por qué están los jóvenes insatisfechos con la democracia? Te formulo la pregunta en primer lugar a ti, Diana, por favor. Creo que la importancia de la democracia sigue siendo significativa, pero creo que está marcada por desilusión y tal vez desconfianza. En mi opinión, uno de los principales motivos es por la creciente desigualdad económica y social que estamos viendo en nuestros países, que a pesar de vivir en democracias en donde se supone que la libertad y la igualdad deberían prevalecer, muchas veces y la mayoría de veces se ve como que la diferencia de riquezas y de poder va más a pocos que a la mayoría, lo que puede crear una desilusión y decepción a nuestras generaciones, que son las que son más afectadas en este momento. ¿Y tú qué opinas, Walter? Sí, coincido totalmente con Diana. De hecho, la percepción de la democracia en los jóvenes, hay estudios recientes, además del que mencionas, hay uno del Global Journal de 2023 que indica que una parte significativa de los jóvenes en el mundo se siente desconectada de los sistemas políticos, pero no porque rechacen la democracia en sí misma, sino porque perciben que las instituciones y los líderes han fallado en asegurar sus derechos y en ofrecer oportunidades. Si hace una década, 2 décadas, 3 décadas hacia atrás, nuestros padres, nuestros abuelos pudieron comprar apartamentos, pudieron desarrollarse, digamos, su trabajo, darles un desarrollo, mejorar económicamente, esa no es la realidad de muchos jóvenes hoy día que buscan entonces sistemas disruptivos o líderes disruptivos que realmente les ofrezcan y les produzcan un cambio. Un ejemplo perfecto, más allá de lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos, fue Argentina el año pasado. Se habló mucho de cambio, y bueno, quien vino y quien les propuso un cambio, que de hecho más o menos económicamente lo está haciendo o al menos lo está intentando, bueno, fue el que ganó, además de manera realmente contundente. Los jóvenes participan, lo que sucede es que no están contentos con el sistema, no es con la democracia como concepto, sino con el sistema. No tenemos a este momento todavía el desglose puntual de la votación juvenil el pasado martes, pero sí hay importantes números que pueden darnos a entender cómo se inclinó ese voto juvenil. ¿Cómo se explica esto en un país que va, no quiero decir derecha porque no estoy muy de acuerdo en cómo manejan esos conceptos tradicionales de la política en Estados Unidos? Yo preferiría hablar entre conservadores y un poco más liberales. Pero ¿por qué ese acento hacia el conservadurismo? ¿Cómo explicarías tú lo que ha ocurrido, Diana? Creo que desde que pasó el día martes, nosotros también aquí en la oficina estamos preguntándonos la misma pregunta que tú te preguntas, tratando de analizar aquí con colegas y todo, y no tengo una respuesta puntual y que puede ser correcta porque aún estamos analizando, pero tal vez diría que
en nuestra generación estamos yendo o viendo alternativas a la democracia que pueden ser extrema derecha o extrema izquierda, también por la desconfianza que existe con las instituciones democráticas, a los líderes, a los partidos, que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo nací y crecí en Perú y normal para nosotros era ver que la corrupción y la falta de transparencia entre las instituciones es algo que va en la política o que se roba pero se trabaja. Entonces, por la deslegitimización, la democracia, que no se le puede, o sea, si es que está yendo mal, ¿cómo podemos decirle que está funcionando? Muchos de los jóvenes creo que están tratando de buscar alternativas a la extrema izquierda o a la extrema derecha. Y en el caso argentino, Walter, más o menos viene a ocurrir lo mismo, porque estamos hablando de un triunfo contundente que tuvo Javier Milei. ¿Cómo se explica allá en el sur? Contundente, esa fue la palabra. De hecho, la base de los votantes de Javier Milei, recordemos que él sacó entre un 35 y un 40%, más hacia el 35% en la primera vuelta, y luego es cuando ya hace la unión con los ex candidatos, para ese momento ya Patricia Bullrich, es que saca este porcentaje, pero su base principal son los jóvenes. Jóvenes que además, muchos que no entienden el fenómeno que está ocurriendo, no saben que ya el año que viene, que son las de medio término, van a votar todavía más jóvenes que también apoyan a Javier Milei. O sea, su base se va expandiendo. Y esto, como decía, se trata por dos razones, o por muchas razones, pero hay dos que quisiera remarcar. Uno, que repito, no les están resolviendo la vida a la juventud, que al fin y al cabo, por supuesto que hay muchas batallas, muchas cosas que hay que solucionar, los derechos de las minorías, pero lo principal siempre va a ser la economía. Y Argentina es un país que viene de muchos años de problemas económicos por una fiesta que se dio, que no se supo contener después, que además es algo que ocurrió muy importante en términos culturales, que esto lo explicó Milei y los jóvenes empezaron a hablar de eso. Y estas son las partes fundamentales. Ahora, en líneas generales, más allá de Argentina, hay que tener claro dos cosas. Uno, que la juventud percibe también mucha de la hipocresía de muchos de los que hablan de diferentes banderas que levantan, como la de los derechos humanos, la del feminismo, el de los derechos ambientales, que al final las levantan solo si gobiernan uno y si gobiernan otros callan. Esto se nota mucho, sobre todo porque hay una horizontalidad en la comunicación a través de las redes sociales. Y por otro lado, algo que bueno, nosotros también analizamos mucho, lo analizamos desde el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, y sé que muchas universidades y organismos lo hacen, es que hay una, en líneas generales, después puede haber obviamente particularidades, los jóvenes, hombres, menores de 35 años, suelen ser más conservadores que sus padres, y las mujeres jóvenes menores de 35 años suelen ser más progresistas, por decirlo de alguna manera, por utilizar esa etiqueta, que sus madres. ¿Eso cómo se explica? ¿Por qué los hombres son más conservadores y las mujeres más progresistas, Walter? Bueno, de alguna manera tiene que ver con lo que consumen, evidentemente. Estos líderes o influencers, por decirlo de alguna manera, como Javier Milei, son consumidos más, sus programas. Recordemos que en este caso él surgió de la televisión, de las redes sociales, por hombres, y las mujeres, bueno, suelen pegarse más a estas banderas de los derechos, ¿no? Del feminismo, de la comunidad LGBTIQ+, de la legalización del aborto y un largo etcétera, que va en contraposición a lo que este conservadurismo de alguna manera propugna, porque Javier Milei, también hay que decirlo, es un tipo sumamente liberal en lo económico, pero tiene bastante vestigios de conservadurismo en términos sociales, ¿no? De hecho, es alguien que no está de acuerdo con la legalización del aborto, con la legalización de la marihuana, etcétera. Entonces hay una diferencia ahí que se vio también, o que se ve de alguna manera en los primeros números que se han conocido de las elecciones en los Estados Unidos. Diana, estas consideraciones que nos está dando Walter, ¿de qué forma pueden aplicarse a lo que se está viviendo en este momento en Estados Unidos? Me explico. El señor Donald Trump, cuando llegue y se juramente el 20 de enero, va a ser el presidente de mayor edad en juramentarse en la historia de las juramentaciones presidenciales en Estados Unidos. Se va a juramentar de 78 años. ¿Y quiénes votaron por él? ¿Esos jóvenes de los que estamos hablando? ¿O fueron absolutamente indiferentes precisamente por esa edad?
No, si vemos los porcentajes, es la mayoría jóvenes blancos, latinos blancos, mujeres blancas también, que le dieron la mayoría de los votos a Donald Trump, un presidente con un récord criminal que da a ver el lamentable estado de la sociedad de los Estados Unidos en este momento, que prefieren poner a un criminal como presidente que a una mujer. Um, Me parece muy interesante lo que Walter estaba comentando y solamente quería acotar de que sí, sí es lo que los hombres, la mayoría de los jóvenes consumen y lo que las mujeres siempre van por los derechos humanos porque nos afecta, porque Ujú. es contra nosotros. Y lo que debería cambiar, lo que deberíamos decir es contra todos nosotros, no solamente contra las mujeres. Y ese creo que es el gran problema, de que nos dividimos entre que sí, solamente te afecta a ti, porque solamente te afecta a ti nomás te conviene y te importa trabajar y pelear por eso. Pero al final es a todos. Y creo que esa narrativa es la que debemos cambiar. No es solamente contra las mujeres, es contra todas nuestras libertades. Es curioso porque se crean grupos. Uno puede pertenecer a un grupo o a un sector, pero después se desentiende. Pongo el caso Ujú. de los migrantes, ¿verdad? Cuando el migrante llega, se establece y logra legalizar su situación y pasa a ser un ciudadano del nuevo país, él ya no se asume como migrante y no tiene ningún tipo de solidaridad ni consideración por los migrantes que puedan venir atrás, a menos que sea su familia, digo yo. Quizá eso explique, por ejemplo, el voto entre los migrantes que hemos tenido en Estados Unidos. En el pasado martes se suponía que los migrantes no iban a votar por Trump. Y mira tú que son los que más votaron y de manera más contundente. ¿Eso cómo lo explicas, Diana? Sí, creo que, y ese es lo que también nosotros hablábamos aquí en la oficina, creo que ese es el fenómeno en el que muchos de los que vinieron antes y que ya están con una vida, como tú explicas, más estable, más sólida, es la forma de tratar de asimilar en una sociedad en el que nunca vamos a encajar en sí. Es tratar de votar por alguien que es conservador, que es blanco, que va a proteger, no te va a proteger a ti, porque nuestro color de piel, nuestros orígenes nunca van a cambiar. Y me parece de que muchos de nosotros que han olvidado nuestros orígenes, de dónde salimos, la falta de empatía, es por eso, porque quieres asimilar y quieres pertenecer a un grupo en el que nunca te van a dejar participar y realmente entrar. Volviendo a la pregunta inicial de los jóvenes y el desinterés por el hecho político y puntualmente por la democracia, es una constante. ¿Cómo es este fenómeno puntualmente en la América Latina, Walter? Mira, yo reitero, como dije al principio, no creo que sea contra la democracia o con la democracia como concepto, sino con un sistema que no le es útil a una población a la que hoy le cuesta más dejar de vivir con sus padres, a la que hoy le cuesta más estudiar, a la que hoy le cuesta más obtener ingresos, a la que hoy le cuesta más desarrollarse, conformar una familia y un largo etcétera. De hecho, esto lo estamos viendo en datos demográficos, en datos de nacimiento y un largo etcétera. O sea, todo esto tiene que ver con ese punto. Es el sistema el que no les está funcionando, porque si uno entra en las redes sociales tan demonizadas, además por quienes tienen que promover la democracia, es algo que resulta extraño eso, se ve que hay interés realmente, hay un interés de la gente, de los jóvenes, de debatir, de hablar, de opinar, y también en muchos casos que esto ocurre, aunque una situación obviamente completamente diferente, porque es un régimen no democrático, pero en Ujú. Venezuela la gente o los más jóvenes no están ingresando a partidos políticos, pero sí a organizaciones sociales, sí a organizaciones civiles, participan de la vida social y de la vida política de alguna manera, pero no lo hacen con ese rol porque no están de acuerdo, porque tienen desinterés por los partidos, porque no le creen a los líderes políticos y por supuesto que esto es un caldo de cultivo para muchos populistas. Ahora bien, quiero en este punto decirlo. Esto tiene que ver, como dije anteriormente, con mucha de la hipocresía de quienes han tomado banderas y quienes han intentado secuestrar lo que tienen que ser movimientos sociales. La característica fundamental del movimiento social es que incluye a los afectados y a los no afectados. Entonces, si el feminismo le dice que el hombre es malo y en vez de tomar una postura liberal para poder llegar y tener los derechos de todos, toma una postura muchísimo más inclinada hacia la izquierda y que se utilice eso para fines
partidista más que político, pues eso aleja a la gente. Si le dice que el hombre es malo, el hombre no se siente identificado. Si le dices que el migrante es malo, el migrante no se siente identificado. Y en cuanto a los migrantes, yo diría que es algo quizás más básico. Hay que separar, obviamente, por ejemplo, los puertorriqueños, que los venezolanos de los cubanos. Los primeros simple y llanamente votan por la economía. Sienten que este gobierno, más allá de que sea una percepción o no, eso pueden debatirse de distintas maneras, no les cumplió económicamente y Trump sí lo va a hacer. Y en el otro caso, que también son argumentos válidos, se tengan de acuerdo o no, se ve que, o creen ellos, que Donald Trump o los republicanos son más duros contra regímenes como el de Cuba y el de Venezuela que de lo que es los demócratas. Entonces se vota también con esa lógica, no necesariamente porque ya no se sientan migrantes, aunque también hay mucho de eso, ¿no? Ya. El tiempo se nos vino encima y vamos a llegar a una conclusión. Te dejo la palabra de cierre, Diana, por favor. Palabra de cierre, decir que la democracia sigue siendo significativamente importante para todos nosotros, si no, no estaríamos aquí yo y Walter, y mucha gente yendo a votar, mucha gente publicando en sus redes sociales. Tal vez la forma en la que lo hacemos es distinta, pero no quiere decir que no sea válida. Los principales motivos, a mi parecer, la desigualdad, la falta de confianza en las instituciones democráticas, los líderes y los partidos, que muchas veces, y no solamente a nosotros, pero a nuestros padres, ya les han fallado. Y ¿qué nos hace pensar, qué nos hace querer decir es eficiente, no es eficiente? Tal vez hay alternativas que podemos seguir. Pero sí, es significativamente importante. Simplemente queremos tratar de cambiarla y tratar de hacer que funcione para nosotros también. Muy bien. Gracias, Diana. Gracias, Walter, por haber compartido con nosotros en el programa de hoy. Un gusto. Muchas gracias. Diana Garay es politóloga, máster en Desarrollo Internacional y es investigadora en la American University, allí en Washington. Walter Molina Galdi es politólogo y está radicado en Buenos Aires. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM aquí en Miami, y vamos a España para ocuparnos de la tragedia en Valencia. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión